Badenes Logistics nació en 1932 como empresa familiar y hoy está dirigida por la cuarta generación. Una compañía que ha pasado de la gestión aduanera tradicional a acompañar a sus clientes en toda la cadena de suministro. Cada embarque que trabajamos lo tomamos como si fuera nuestra propia mercancía. Pero esta también es una historia de relevo, responsabilidad y confianza. Virginia Badenes asumió la dirección de la empresa en un momento difícil, tras la muerte de su padre, con la presión de continuar un legado construido durante décadas. Mi único motor era que él estuviera orgulloso de mí. Hoy en Territorio Empresa conversamos con Virginia Badenes, CEO de Badenes Logistics. Territorio Empresa, un podcast de Banco Sabadell. Virginia Badenes, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme. Cuéntanos qué es Badenes Logistics. Bueno, pues Badenes Logistics es una empresa familiar. Fue fundada en 1932, o sea que ya llevamos unos cuantos años y ahora, pues la cuarta generación de la familia estamos al frente de la compañía. Nosotros somos agentes de aduanas, somos transitarios internacionales y nos dedicamos básicamente pues, a ayudar a las empresas a poder importar y exportar mercancías, principalmente en España, importar en España o exportar desde España, pero también realmente tenemos como una amplia red en prácticamente los países más importantes del mundo, desde los que también podemos ayudarles. O sea que no solo tratamos las mercancías aquí en nuestro país, sino que también podemos enviar desde distintos países sin pasar por aquí, por España. Estamos hablando de un entorno tremendamente cambiante y una empresa que permanece desde 1932. Tengo la sensación de que Badenes Logistics en el 32 hacía algo completamente diferente a lo que hace hoy en día, pese a que su actividad sea la misma. Completamente. Además, de verdad. Como te imaginarás, el sector, el mundo en general, pero nuestro sector ha cambiado muchísimo desde entonces. Antiguamente, en aquella época, realmente el sector estaba muchísimo más estandarizado en el sentido de que existían ciertas figuras y cada una se dedicaba a lo suyo, ¿no? Había muchísima menos diversificación. Nosotros empezamos como agentes de aduanas. Mi bisabuelo en su día era agente de aduanas y nos dedicábamos a eso, a tramitar pues, los despachos aduaneros y a ayudar a las empresas que había en aquel momento a, sobre todo, importar, porque estábamos muy centrados en eso, mercancías. Hoy en día, pues Badenes ha cambiado muchísimo y ahora ofrecemos, digamos, además de asesoramiento y acompañamiento durante todo el proceso, soluciones door to door que llamamos para toda la cadena de suministro. Esto significa que de toda la parte del proceso nos podemos encargar. Hay casos en los que hacemos todo de puerta a puerta, desde que sale la mercancía del país de origen hasta que se entrega aquí al cliente final, y en otros casos pues hacemos únicamente una parte del proceso, pero digamos que el sector pidió que las empresas ofreciéramos cada vez más acompañamiento y más ayuda, y es lo que hacemos hoy en día. ¿Qué es lo que os diferencia de vuestra competencia? Bueno, en mi opinión, no sé si es lo que nos diferencia de nuestra competencia, pero la manera en la que nosotros lo entendemos es, pues como te decía, un acompañamiento a los clientes. Es decir, nosotros cada mercancía que manejamos o cada embarque que trabajamos lo tomamos como si fuera nuestra propia mercancía. O sea, nos gusta mucho ver que de verdad los clientes confían en nosotros y que les aportamos valor, porque hoy en día todo es tan rápido, todo está tan digitalizado, que hablaremos de eso porque es muy importante la digitalización, o todo parece tan sencillo, digo parece porque creo que no es así, que realmente el encontrar clientes, que por suerte los tenemos, que de verdad confían en nosotros, valoran nuestro trabajo, pues considero que es una gran responsabilidad. Entonces nosotros intentamos pagar eso respondiendo con interés genuino y con de verdad trabajar sus mercancías como si fueran nuestras. Intentando dar lo mejor de nosotros, vamos. Has mencionado la digitalización, otro gran cambio desde 1932. Sí, por eso que digo, seguro que hablamos de este tema más adelante. Claro, es un cambio que
entra directamente en vuestra manera de funcionar y en vuestra manera de trabajar con vuestros clientes. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Bueno, a mí, claro, me cuentan historias de cómo se hacía antiguamente, porque claro, ¿Cómo se podía hacer, ¿no? Sí, o sea, yo esto lo he vivido desde pequeña. Entonces yo en casa escuchaba cosas y luego pues en el despacho que tenemos documentación antigua, esto, claro, te puedes imaginar cómo era antes y absolutamente no tiene nada que ver con cómo es ahora. Era todo manual, todo era personal, se escribía, bueno, se empezaba escribiendo a mano, luego máquinas de escribir, es decir, nada que ver, ¿no? Ahora realmente sí que es cierto que nuestro sector desde hace tiempo todo es digital, porque realmente lo que hablábamos, al trabajar con realmente todos los países del mundo prácticamente, o las aduanas están interconectadas, las navieras también, al final hemos, digamos, vivido una digitalización pues desde hace realmente bastante tiempo, aunque claro, está en constante evolución, no tiene nada que ver por llamar digitalización, que como empezamos, a lo que tenemos ahora, ¿no? Que es como una visibilidad total en tiempo real para realmente poder tomar decisiones consistentes, ¿no? Entonces, sí que es cierto eso, que siempre hemos estado un poco a la vanguardia de esa digitalización, pero hoy en día realmente si no innovas en este sentido, o si no tienes las últimas herramientas, y es más, estás siempre con la mente abierta para intentar incorporar nuevas, te quedas atrás muy rápido y enseguida, porque al final una de las cosas que necesitamos ofrecer al cliente final es, como te decía antes, la visibilidad en tiempo real de todo el proceso. Ellos no tienen por qué estar esperando a llamarnos por teléfono y que les contemos cómo está esto, o a esperar información cuando nosotros la recibamos. O sea, ahora a lo que aspiramos, o lo que estamos intentando hacer, es que, digamos, todas las partes de la cadena de suministro o del proceso logístico estemos unidas en una misma plataforma, que cada uno pueda actualizar su parte, y así en tiempo real todos seamos capaces de saber cuál es la situación. Y es más, como ahora está todo tan tenso y tan difícil, la información es lo que te permite tomar buenas decisiones y lo que te permite anticiparte para o bien evitar errores, bueno, errores no me refiero a errores, sino evitar contratiempos, digamos, o bien, si no son evitables, porque en logística muchas veces sucede, pues tomar la mejor decisión para minimizar los daños, ¿no? Y que realmente pues el cliente final no sufra tanto. Luego hablamos de la situación de inestabilidad, de la incertidumbre, que también es algo con lo que tenéis encima, o justamente ahora claro, está el tema. Hablaremos del estrecho de Hormuz seguramente, ¿no? Sí. Pero esa es la de este año, claro. Esa es la de este últimamente año. Nos pasa una cosa. La incertidumbre es algo con lo que tenéis que lidiar cada día, pero hablabas de digitalización, de cómo se ha producido esa evolución, documentos escritos a mano, documentos escritos a máquina, documentos pasados por ordenador, internet, y ahora inteligencia artificial. ¿Cómo incide en vuestro trabajo? ¿Cómo incide en nuestro trabajo la inteligencia artificial? Bueno, pues te diré que yo personalmente no soy gran experta en este tema, pero sí que es cierto que todos nuestros sistemas operativos están desde hace, pues te diría yo que un año aproximadamente, están incorporando agentes de inteligencia artificial para facilitar nuestro trabajo. Realmente yo creo que lo máximo que aportan es la predictibilidad. Quiero decir, ellos un poco analizan como las situaciones que se suelen vivir o situaciones que se suelen dar, y entonces nos dan herramientas para que nosotros sepamos que probablemente uno de los escenarios que vamos a vivir sea este, ¿no? Y podamos, pues como te decía, la clave siempre está en la anticipación, podamos anticiparnos. De la misma, eso es una de las cosas más interesantes, y otra, por supuesto, son las automatizaciones. Antiguamente, hace relativamente pocos años, nosotros la información la teníamos que machacar manualmente, y hoy en día realmente, ya no te diría tanto inteligencia artificial, pero existen mecanismos que hacen que realmente el trabajo humano mecánico se minimice al máximo, y que las personas estemos para realmente utilizar la cabeza y aportar valor, que es lo que creo que se espera de nosotros. La inteligencia artificial está ya en vuestros procesos, y hablas de evitar, de evitar riesgos, de evitar problemas.
¿Puedes poner un ejemplo claro de algún momento en que con vuestro trabajo se ha evitado un problema grave para uno de vuestros clientes y que hace que muchas veces eso pase inadvertido, ¿no? Porque seguramente el éxito en vuestro caso es que no se note. Totalmente. O sea, lo has descrito genial. Por ejemplo, en nuestro caso, uno de los grandes problemas que le puede suceder a los clientes y además muy habituales en momentos en los que se tensa un poco la cadena de suministro son los retrasos, ¿no? Uh-huh. Porque al final para un importador el poder recibir una mercancía a tiempo es muy importante, no por capricho, sino porque él a su vez tiene contratos con grandes clientes que si no llegan tienen penalizaciones, es decir, existe una problemática real que muchas veces puede parecer, bueno, pues si hay un retraso de una semana, 10 días no sucede nada, sí que sucede en muchos casos, ¿no? Entonces, claro, cuando manejas grandes volúmenes de mercancía no es tan sencillo hacer seguimiento, no puedes estar manualmente, bueno, se puede porque se hacía, pero lo cierto es que no es muy eficiente manualmente estar haciendo seguimiento de un barco en el que a lo mejor traes cientos de contenedores, ¿no? Entonces, una de las cosas que la tecnología nos aporta es programar ciertos avisos que nos digan cuando algo no está yendo bien o no está yendo como debería, ¿no? Entonces tú todas las mañanas puedes realmente chequear los contenedores que están teniendo cierto problema y anticiparte porque estás a tiempo de solucionarlo. Uh-huh. Es decir, es un ejemplo tonto, pero así es. A mí me sacan un lista y me dicen todos estos contenedores han cambiado de barco. Han cambiado de barco porque ¿qué significa eso? Pues significa que van a llegar tarde. Entonces, nosotros nos damos cuenta de eso antes de que el barco inicial salga y podemos hablar con las navieras para explicarles la urgencia de esos contenedores y que por favor vuelvan a meterlos en lista. Y por lo tanto le ahorramos al cliente un problema en el que quedarán mal con su cliente final o tendrán penalizaciones o incluso tendrán que acabar quedándose esa mercancía porque es estacional y ya no la necesitan. Entonces, realmente pues son herramientas que hacen que seamos mucho más eficientes y podamos anticiparnos con mayor facilidad y evitar este tipo de problemas. Y la incertidumbre, hablábamos antes de ella. La incertidumbre ha pasado a ser ya estructural. Sí. Cada año tenemos una. Sí, empezamos con el COVID y cada año literal hemos tenido una. Pues empezó el COVID, luego tuvimos la guerra de Ucrania, luego vino todos los problemas de, no sé si recordarás, en 2024 los ataques de los hutíes que empezaron a atacar barcos y cerraron el canal de Suez, que es como la ruta más importante de Asia al Mediterráneo, lo que hizo que tuviéramos que rerutar todos los barcos por el Cuerno de África y los tránsitos pasaron a ser 10-15 días más largos, con lo que ello implica. Bueno, y ahora la última ha sido pues la guerra de Irán, la subida de los combustibles, la subida de costes y la incertidumbre que viene, que hace que todo sea pues mucho más complicado porque realmente las empresas no sabemos cómo actuar ni qué es lo que va a pasar, no hay nada predecible porque antiguamente tú podías a lo mejor ver las estacionalidades o saber un poco cómo se solía comportar el mercado cada año, pero realmente ahora como en cada momento sucede, en cada año están sucediendo cosas distintas, no tienes histórico para poder comparar. Entonces, bueno, pues realmente es la nueva situación y lo que tenemos que hacer nosotros es acompañar a los clientes, dar confianza e intentar, dentro de nuestras posibilidades, dar seguridad. Muy difícil, ¿no? Anticiparse a un problema que no sabemos cómo va a ser ese problema. Sí. Lo que sí sabemos ya es que va a haber un problema. Sí, es muy difícil, pero también lo cierto es que tenemos ya experiencia gestionando problemas y al final todos estos problemas desembocan en lo mismo, que es pues subida de precios, falta de espacio y entonces como que con el tiempo hemos aprendido a gestionar nuestro trabajo en situaciones así, que es lo que estamos viviendo precisamente ahora. Este mes de mayo y junio está siendo muy complicado, pero bueno, realmente con la experiencia, con trabajo, con esfuerzo y bueno, y sabiendo utilizar nuestras cartas, conseguimos ayudar a muchos de nuestros clientes. Badenes Logistics es una empresa familiar. Contabas al principio, ya es la cuarta generación la que está al mando.
qué difícil hacer esos tránsitos, ¿no? Porque muchas empresas familiares acaban muriendo precisamente en ese cambio de generación, ¿no? Sí. Vosotros habéis logrado dar ese salto 3 veces. Sí, así es. Bueno, yo puedo hablar de mi experiencia concreta. En mi caso La tuya fue traumática, además. Sí, en 2015. Realmente, bueno, por suerte yo ya llevaba unos años trabajando en la empresa y conocía muchas de las cosas, pero realmente no esperaba que fuese mi relevo generacional en ese momento, porque pues eso, en agosto de 2015 mi padre falleció y bueno, y no me quedó otra que seguir adelante. Y la verdad es que sí, fue complicado, pero bueno, me enseñó muchísimo y además... pues eso, lo cierto es que aprendí que con esfuerzo, con trabajo, las cosas salen y se consiguen. Pero bueno, siempre digo que ahora lo he aprendido a la fuerza, ¿no? Que hay que intentar estar preparado porque no lo pasamos muy bien y lo cierto es que nunca sabes cuándo te va a tocar y entiendo que un relevo mucho más suave pues siempre es mejor que la situación que me tocó vivir a mí. Pero bueno, viéndolo desde ahora, pues estoy muy satisfecha y he aprendido muchísimas cosas y la verdad es que no me arrepiento de nada de lo que pasó. 2015, han pasado ya 11 años de aquel momento en el que, no sé si cuando tomas el mando de la empresa no sabes muy bien por dónde empezar, porque no tiene nada que ver ser CEO de una empresa a estar muy cerca del CEO, ¿no? Sí, nada que ver, desde luego. En mi caso, pues mi padre enfermó y fue cuestión de meses que él falleciera, ¿no? Entonces, de repente me vi al frente de una compañía. En aquel momento éramos mucho más pequeñitos que ahora, pero aún así, claro, yo sentía que muchas familias dependían de mí, que además eran familias que yo conocía desde que nací prácticamente, porque éramos pues eso, una empresa familiar que me habían visto crecer y además tenía la presión esa de decir, a ver, no voy a ser yo la que se cargue esto, quiero decir, 3 personas han sabido llevarlo, no voy a ser yo la que me lo cargue. Yo digo, lo que se ha esforzado mi padre en esta vida como para que llegue yo y a la primera de cambio acabe con esto, ¿no? Entonces fue como... Vale, es lo que además también mi familia vivíamos de eso todos, entonces fue como una situación de fuerza mayor de... Esto es lo que hay, voy a sacarla adelante. Además, yo sentía adoración por mi padre y mi único motor era que él estuviera orgulloso de mí. Entonces, sabía que lo tenía que sacar adelante. Entonces, sí que es cierto que fue muy complicado, pues desde los bancos que nos retiraron la mayoría el apoyo porque me veían a mí muy joven o que no sabían muy bien si iba a poder continuar. La propia aduana también, antiguamente... los agentes de aduanas trabajaban en nombre propio, quiero decir, nosotros obviamente teníamos la empresa, pero a la hora de despachar las mercancías, bueno, era como funcionaba el sector, ¿no? Y entonces se despachaban las mercancías en nombre del titular del agente de aduanas, que en ese caso era mi padre. Entonces, claro, la aduana nos bloqueó las garantías, nos bloqueó la firma digital, entonces no podíamos trabajar, aunque quisiéramos, los clientes nos mandaban el trabajo y no éramos capaces de llevarlo a cabo porque nos habían bloqueado. Entonces yo recuerdo perfectamente pues al día siguiente del funeral nos juntamos todos en la oficina, dije voy a darles mi primera charla, ¿no? Les di una charla a mis compañeros de la situación y me acuerdo que vamos a sentarnos, nos ponemos a trabajar y uno de ellos me dice Virginia, que no funciona, no podemos despachar, me da error. Y yo, ¿cómo puede ser? Claro, no sabía por dónde venía. Recuerdo que llamé al presidente del Colegio de Agentes de Aduanas y él me dijo, no te preocupes, me acompañó a la aduana y fuimos a hablar. Y efectivamente nos confirmaron que no, que mi padre había fallecido, que ya no estaba y que nosotros no podíamos trabajar hasta que alguien tuviese el título y pudiese continuar. La verdad es que fue una situación muy complicada, ¿no? Y entonces, al final, un inspector de la aduana, que ahora se lo agradezco enormemente, me dijo, vete a Madrid
y que te ayuden desde allí. Entonces yo cogí un AVE, me fui a Madrid en pleno agosto, que es que la verdad es que se alinearon los astros y yo siempre digo que fue mi padre, ¿no? Pero llegué y justo todas esas personas estaban de vacaciones, las que tenían cierto poder para ayudarme, pero había una reunión ese día, fue como llegar a un ministerio y que te atendieran, ¿no? Es que fue así tal cual. Pero es lo que te digo, la convicción de yo esto lo tengo que conseguir porque me va la vida en ello, ¿no? Entonces conseguí que me atendieran y yo me fui todo preparado, estudiado, o sea, no es que llegue a que me hicieran un favor, pues me estudié la ley y realmente busqué un supuesto en el que realmente me podían ayudar. Total, que expliqué la situación y allí me dijeron, vamos a revisar la documentación y si es correcta, la semana que viene está solucionado. Y así fue. Lo solucionaron. También tengo que decir que compañeros del sector nos echaron una mano y sin ellos no hubiésemos podido seguir porque realmente nos dejaban, nuestros vecinos de arriba nos dejaban subir a hacer nuestro trabajo desde su oficina, porque ellos con su firma digital, tuvimos que hacer ciertas cosas para aguantar y al final ya, pues poco a poco, pudimos empezar a trabajar con nuestro nombre. El Banco Sabadell, de hecho, fue el primero que nos apoyó dándonos unas garantías porque los agentes de aduanas tienen que poner avales bancarios frente a la aduana para poder trabajar, así en resumidas cuentas. Entonces, claro, los avales a nombre de mi padre ya no valían, entonces teníamos que hacer todo avales a nombre de Badenes Logistics, ¿no? Que es la empresa... Todo un proceso, eso fue como lo más complicado. Y luego, claro, que los clientes de siempre... porque mi padre era una persona en la que todo el mundo confiaba muchísimo, o sea, era como un referente para nuestros clientes. Entonces, claro, ellos también me dieron su voto de confianza y apostaron por mí, pero yo ahora me tenía que ganar que de verdad siguieran con nosotros. Entonces, ese fue como el primer gran reto al que yo me enfrenté, que también dije... A ver, si hemos superado esto, ya podemos con lo que sea. Entonces eso nos dio fuerza para seguir y la verdad es que desde ahí hemos desarrollado un crecimiento súper importante en todos estos años. Has dicho antes que tuvisteis problemas cuando asumes el relevo porque hubo quien, al verte tan joven, retiró su confianza. Además de joven, eras mujer, sigues siéndolo. Sí, sigo siéndolo, a eso obviamente. No ha cambiado. Una mujer joven al frente de una empresa. Y además hace 11 años. No sé si has notado la evolución en estos muchísimo. 11 años, pero ¿qué fue peor? ¿Qué era peor? ¿Qué te penalizaba más? ¿Ser mujer o ser joven? Yo creo que ser joven, porque tengo que decir que yo he tenido una grandísima suerte. Sí que es cierto que mi sector es un sector muy... ha cambiado muchísimo, pero era un sector muy tradicional. En el que todavía no habían sucedido los relevos generacionales a gente de mi edad, digamos, y entonces sí que es cierto que todas las personas que estaban al frente de las compañías eran hombres mayores, si los comparas conmigo, ¿no? Entonces sí que lo cierto es como que yo iba a los sitios y estaba con ellos, ¿no? Y llamaba la atención, pero siempre me apoyaron, siempre me acogieron súper bien. Además, muchos de ellos conocían a mi padre y como que en ese sentido intentaron hacérmelo fácil. Luego también yo... es como que lo que te dije, fui a por todas, entonces yo me ponía la careta, sí que es cierto que yo sentía que tenía dos vidas, mi vida normal y de repente mi vida del trabajo en el que era como otra persona interpretando un papel, ¿no? Pero funcionó, entonces yo... A lo mejor tenía una reunión en la que tenía que asesorar, pues eso, a una persona más mayor que yo, pero que realmente estaba confiando en mí y en mi criterio, ¿no? Y entonces, pues, creo que esa actitud es la que por otro lado no me quedó otra, ¿no? Es la que hizo que pudiéramos seguir adelante y triunfar, porque yo estaba segura de que realmente podía aportar con mi manera de ser y con mi conocimiento, no, obviamente no solo manera de ser, a todas estas personas. Entonces, lo cierto es que fue bien. Ahora visto con perspectiva, claro. ¿Te encontraste en algún momento en que necesitabas transmitir seguridad, pero por dentro estabas muerta de miedo? Sí, todo el rato. Realmente era, era eso, o sea, lo que te comentaba, como que yo interpreté durante mucho tiempo un papel que luego ya acabé siendo yo misma, ¿no? Pero al principio es lo que necesitaba, porque si yo no confiaba en mí, eso es lo que iba a transmitir a los demás y no lo iba a lograr. De hecho, yo recuerdo que en aquel momento uno de nuestros asesores, cuando pasó todo, hicimos como que
pasamos, bueno, como a los empleados, ¿no? Digamos que los pasamos de un lugar, de una empresa a otra, y yo decidí, porque además se lo merecían, porque si estoy aquí es gracias a mis compañeros, eso lo tengo que decir así, realmente pues traspasarlos con las condiciones que tenían, con las antigüedades y todo, y el propio asesor me dijo, Virginia, ¿estás segura? Porque como diciendo, no sabes esta aventurilla tuya en qué va a acabar. Y yo ahí le dije, estoy segura y por favor no me lo vuelvas a decir, porque si tú no confías en mí, ya ¿quién va a confiar en mí? Entonces fue como, sí, yo en ese momento me enfoqué en que por mi padre iba a sacar esto adelante, y así fue. ¿Y qué crees que pensaría él ahora? Ay, no sé, pues yo creo que estaría bastante orgulloso de mí. Él siempre me ha apoyado mucho y me ha dado como la fuerza que yo a lo mejor no encontraba, y lo cierto es que creo que ve en lo que se ha convertido la empresa y estará contento y orgulloso de dónde hemos llegado. ¿Qué es lo más difícil en una empresa familiar? Lo más difícil en una empresa familiar, pues... A ver, te diría, es que yo tengo muchísima suerte, y de verdad que así lo creo, con las personas que forman parte de Badenes Logistics, porque lo cierto es que la mayoría no, muchos nos han acompañado desde el principio, pero además todos hemos sabido transmitir como la esencia de Badenes a todas las personas nuevas que han llegado, que ahora somos muchísimo. Entonces, te diría que en una empresa lo más difícil es gestionar las personas, porque las personas importan y realmente creo que tienes que hacerles sentir bien y sentir que son parte de algo, y sobre todo es difícil porque cada uno somos muy distintos entre nosotros y cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre. Entonces, yo, a pesar de que no sea del Departamento de Recursos Humanos, sí que llevo como una gestión bastante personal, intento ser muy cercana, todo el mundo me conoce, si lo necesitan vienen a hablar conmigo, a pesar de que somos bastantes, y entonces intento conocerlos para, a lo mejor un mismo mensaje, depende de quién sea, lo tienes que transmitir de una manera, lo tienes que transmitir de otra, ¿no? Yo sí, eso es lo que más difícil me resulta a mí, porque sí que me preocupa de verdad, porque yo quiero que esa persona esté bien. Entonces, me ha pasado veces que a lo mejor he querido decir algo, me ha parecido a mí que a lo mejor se lo van a tomar mal, he estado 2 noches sin dormir dándole vueltas a ver cómo lo digo, cómo se lo van a tomar, lo digo y como si nada hubiera pasado, y yo, madre mía. Pero es que otras, a lo mejor he dicho algo con toda la buena intención y has sentado mal, y ahí es donde aprendes que de verdad tienes que preocuparte por conocer a la persona que tienes enfrente y adaptar el mensaje a su manera de ser, o como yo lo veo, por lo menos. Es mi manera de verlo, y es eso, un poco intentar contentar a la gente, pero haciendo tu trabajo. Y el relevo generacional, antes hablábamos de cómo se produjo tu relevo, tú te has ocupado mucho de prever el futuro también. Sí, mucho. De hecho, estoy súper contenta porque este año hemos, digamos, terminado de cerrar aquella etapa. O sea, 11 años después, porque claro, no es sencillo dejarlo todo preparado, profesionalizarlo de manera correcta. Y sí que es cierto que durante todo este tiempo, aparte de obviamente encargarme de la empresa, hacerla crecer y convertirla en lo que somos hoy en día, otra de mis obsesiones ha sido poder dejar todo listo para que si pasa no digo que pase algo malo, pero que realmente en cualquier momento la empresa esté lista para funcionar sin que nadie sea imprescindible. Que la empresa pueda funcionar sin mí, en este caso, ¿no? Y entonces, pues sí, hemos hecho una estructura diferente y realmente hemos preparado el grupo, porque ahora somos un grupo para lo que venga. ¿Tenéis un protocolo familiar? Sí, tenemos un protocolo familiar, pero bueno, ahí es lo de siempre, tenemos un protocolo tipo, ¿no? Y entonces eso pues ya veremos cuando llegue el momento, porque de momento, aunque seamos la 4ª generación, actualmente estamos mi hermano y yo únicamente, porque mi padre era hijo único y realmente estamos nosotros, o sea que no es que tengamos una estructura familiar muy complicada. Entonces, igual nosotros no lo hemos pasado mal con el lío, hermanos, sobrinos, tíos, todo esto, ha sido pues otro caso distinto, pero sí, o sea, digamos que nos hemos
pues con el acompañamiento de nuestros asesores que nos han ayudado muchísimo, hemos creado una estructura para que venga lo que venga, podamos surfearlo y que la empresa por lo menos aguante. Lo digo porque no sé si hemos traído a esta entrevista al próximo CEO o a la próxima CEO también de Badenes Logistics. Aquí está, la próxima CEO. Sí, la verdad es que, bueno, y más eso, cuando ya empiezas a tener familia, pues quieras que no, te vienen pensamientos a la cabeza de los que antes a lo mejor no te ocupabas. Y sí, pues intentas, yo por lo menos, ya te digo, mi obsesión fue dejarlo todo listo para que las próximas generaciones puedan hacer pues eso, un cambio de una manera suave y que no tengan que preocuparse de eso, sino de que la empresa siga funcionando. ¿Dónde te gustaría ver la empresa dentro de 10 años o cuando se produzca el próximo relevo? Pues a mí me gustaría, porque es en lo que tengo ahora la cabeza, en hacerla crecer internacionalmente. Estoy ahí. ¿Estás ahí? Sí. ¿Ya estamos dando pasos? Bueno, estamos preparando. Nosotros estamos sobre todo centrados ahora en crecimiento internacional desde nuestra oficina de Hong Kong, porque creemos que es donde más posibilidades tenemos de expandirnos a otras partes del mundo. Y bueno, estamos dando pasos y es como el proyecto en el que más centrada estoy ahora mismo y más ilusionada también. Pues muchísimas gracias y muchísima suerte. A vosotros, suerte. muchas gracias por todo, de verdad. Bueno, al Banco Sabadell y a Valencia Plaza. Muchas gracias. Un placer.